Bom dia a todos. Buenos días, hermanas. Espero que tenham tido uma boa noite de descanso. Espero que hayan tenido una buena noche de descanso. Bom, eu vejo que muitos dos que estiveram aqui ontem, durante o dia, ainda não puderam se juntar a nós. Muchos de ustedes estuvieron ayer con nosotros, mas no pudimos juntarnos todavía. Gostaria de parabenizar a vocês por estarem no horário aqui para começarmos. Me gustaría felicitar a ustedes por estar en el horario aquí para comenzar. E incentivo que vocês continuem assim, sendo pontuais, para que possamos seguir o cronograma. Y los incentivo a ustedes a seguir así para ser puntuales y seguir con el programa. O assunto que eu vou abordar durante as minhas apresentações El asunto que vamos a estudiar hoy durante las presentaciones, como o Marco já disse, é sobre metodologia. como Marco ya dijo sobre metodología, Isso nada mais é do que a maneira como você interpreta a Bíblia eso es la manera en que como nosotros interpretamos la Biblia e como nós buscamos obter o conhecimento, digamos assim, y como nosotros buscamos obtener el conocimiento, por decirlo así, do que Deus deseja para nós hoje. de lo que Dios desea para nosotros hoy. Apenas uma observação que eu gostaria de fazer antes de entrar no tema. Hay una observación que yo quería hacer antes de comenzar el tema. É algo que, para aqueles que estudam essa mensagem há algum tempo, já é bem conhecido. Es algo que para los que ya están en este mensaje, estudiando este mensaje, es bien conocido. Vamos a Isaías 46, verso 9 e 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 46, versos 9 9 e y 10. 10, versículos 9 y 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Esses dois versos, eles são bem utilizados para demonstrar que Deus ilustra o fim desde o princípio. Esos dos versículos son bien utilizados para demostrar lo que Dios quiere decir, que Él ilustra el fin desde el principio. E Ele nos pede para lembrarmos das coisas passadas. Y Él nos pide que nosotros recordemos las cosas pasadas. E isso porque a história se repete. Y eso es porque la historia se repite. Quanto à metodologia, não é diferente. Con la metodología tampoco es diferente. Talvez hoje tenhamos nomes diferentes para as maneiras de interpretar a Bíblia, Tal vez hoy tenemos nombres diferentes o maneras diferentes de interpretar la Biblia. mas se formos olhar os princípios utilizados, Mas si nosotros miramos los principios utilizados, nós iremos ver que existiam pessoas que usavam os mesmos princípios no passado. nosotros vamos a ver que existían personas que usaban el mismo principio en los años pasados. Certo. O próximo texto que nós iremos ler está nas notas de vocês, na página 56. Los textos que vamos a utilizar están en las notas que ustedes recibieron en la página 56. O primeiro texto está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386. Primer texto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 386. Diz o seguinte: Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso,
de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Dice así, la primera cita. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A estos se les reveló lo que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O motivo de se colocar esse princípio antes de entrarmos no nosso estudo El motivo de colocar este principio antes de comenzar nuestro estudio é que talvez durante a apresentação eu faça alguma colocação que aparentemente nos seus estudos prévios, eu vou continuar depois. es porque... What you have to say? O motivo é para que durante as apresentações, quando eu fizer alguma colocação, El motivo es que antes de de leer ese sitio, cuando él haga las presentaciones, él va a hacer una colocación. talvez essa colocação não seja, não tenha a interpretação que vocês um dia já estudaram e obtiveram. Tal vez esa aplicación no tenga la interpretación que ustedes ya un día estudiaron o ya conozcan. Mas os profetas falaram todos mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Pero los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos mismos. Então, esse é o motivo de eu colocar esse princípio no começo das apresentações. Ese es el motivo de por qué él colocó esa cita en el comienzo de la presentación. Alguém saberia me dizer quantas metodologias de estudo da Bíblia existem hoje? ¿Alguien conoce cuántos métodos de estudio de la Biblia conocen hoy? Sim, sim. Ella, ¿você entendió? Esta é Tá. a metodologia que Miller utilizou, texto prova. Esa es la metodología que Miller utilizó, el texto de prueba, se llama texto de prueba. Mas a minha pergunta foi, quantas metodologias existem hoje? São muitas, correto? Sí, pero la pregunta fue, ¿cuántas metodologías existen hoy en día? ¿Cuántas conocemos? São muitas, não? Son muchas. Eu não vou entrar em cada detalhe das metodologias existentes hoje, Él no va a entrar en detalle de cada una de las metodologías existentes hoy, eu vou tratar de 3 apenas. solo vamos a estudiar de 3 hoy. A primeira delas é o texto prova, La primera es el texto de prueba. mesmo que em português. Ay, yo qué sé. Prueba. Tá. Prueba. O segundo é o método histórico-crítico. Histórico, lo mismo. El segundo es histórico-crítico, el método histórico-crítico. E o terceiro é o histórico-gramático. Y el tercero es histórico-gramatical. Gramática. O motivo de existirem muitas denominações hoje El motivo por el cual existen muchas denominaciones hoy é porque cada um interpreta a Bíblia da maneira como convém para si.
es de que cada una de ellas interpreta la Biblia de la manera en que le conviene a sí misma. E hoje existem mais de 30 mil denominações diferentes por conta desse tipo de diferença em olhar para a Bíblia. Hoy existen más de 30.000 Sim. denominaciones diferentes por causa de la diferencia en cómo nosotros estudiamos la Biblia. E ao olhar para as outras maneiras, você vê quão diferente, quão louco, digamos assim, é a maneira de interpretar deles. Y al mirar las otras maneras de interpretar la Biblia, nosotros podemos ver cuán diferente o cuán loco, por decirlo así, es la manera en que tienen para interpretar la Biblia. No Brasil, eu sei que existe uma denominação En Brasil, él sabe que existe una denominación que não leem a Bíblia, digamos assim, periodicamente para estudar todo dia. Ellos no leen la Biblia así periódicamente para estudiar la Biblia. Quando eles vão ler a Bíblia, Cuando ellos van a leer la Biblia, eles simplesmente abrem e apontam um texto. ellos simplemente abren sus Biblias y apuntan un texto E leem o que está ali, dizendo que o Espírito Santo está guiando eles até aquela passagem. y ellos leen lo que está ahí y ellos dicen que el Espíritu Santo está guiando lo que dice en ese pasaje. Mas eles não continuam o texto até o final, simplesmente aquele verso. Mas ellos no continúan el versículo hasta el final, el texto, solo leen ese versículo. E essa é a mensagem de Deus para eles naquele dia. Y ese mensaje para ellos, ese es el mensaje de Dios para ese día, para ellos, ¿no? Nada mais. Solo eso. Eu vou passar a maior parte do tempo falando a respeito da metodologia de Miller, que é o texto prova. Él va a pasar la mayor parte del tiempo hablando de la metodología de Miller, que es texto de prueba. O motivo de fazer isso é porque quando você quer descobrir se algo é falso, El motivo para hacer esto es que cuando usted quiere descubrir si algo es falso, você precisa estudar o verdadeiro primeiro. usted precisa estudiar la verdad primero E saber bem as características do verdadeiro. y conocer bien las características del método correcto. Qual é a importância para nós hoje de saber a metodologia e utilizar a metodologia correta? ¿Cuál es la pregunta? Importância. ¿Es pregunta? Sim. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de conocer hoy el verdadero método correcto? ¿Ustedes saben? Vamos a Atos 20, verso 29 e 30. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 20, Sim, sim. versículos 29 y 30. Hechos 20, versículos 29 y 30. Diz assim: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Dice así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Então Paulo ele está advertindo a igreja aqui Pablo está advirtiendo a la iglesia aquí que ela sofreria danos por pessoas mal intencionadas que ella sufriría daños, que la iglesia sufriría daños por personas malintencionadas que entrariam no meio deles para corromper a sua fé. que entrarían en medio de ellos para corromper la fe de ellos. 2 Pedro 2, verso 1, Segunda de Pedro 2, versículo 1, diz algo muito semelhante. dice algo muy semejante. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós
haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Dice así, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O princípio que nós vimos no início El principio que nosotros vimos en el inicio diz que o que foi é o que há de ser, a história se repete. dice que lo que fue ha de ser, que la historia se va a volver a repetir. Então, se na época apostólica houveram esses falsos ensinadores, Entonces, en la época apostólica hubieron esos falsos maestros, hoje também haverão essas pessoas que ensinarão coisas que Oi. aparentemente são verdade, hoy también habrán personas que enseñarán esas cosas, esa falsedad que aparentemente es verdad, mas não são. mas no son. Próximo texto das notas, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 398. El próximo texto en sus notas está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 454. Fala o seguinte: haverá mesmo entre nós mercenários e lobos disfarçados em ovelhas que persuadirão alguns do rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses diante do Senhor. Jovens que não se acham estabelecidos, arraigados e firmados na verdade, serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos, e os ímpios, os desdenhadores, que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. Dice así, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de ovejas que persuadirán a algunos del rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Jóvenes que no han establecido, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. Correto. Nós vemos aqui então que existiam falsos mestres no passado. Nosotros vemos aquí entonces que existían falsos maestros en el pasado, Existirão hoje também. existirán hoy también, E Ellen White coloca uma característica que nós podemos localizar na Bíblia, y Elena White coloca una característica que nosotros podemos encontrar en la Biblia. cegos conduzindo cegos. Ciegos conduciendo ciegos. Isso nós sabemos que se refere aos escribas e fariseus. Nosotros sabemos que ellos son los Escribas. escribas y fariseos. Então nós vemos aqui o primeiro grupo de falsos ensinadores, Entonces nosotros podemos ver aquí el primer grupo de los falsos maestros. no caso, eu não vou provar ainda, mas os escribas e fariseus utilizavam esse método histórico-gramatical. Los escribas y los fariseos, ellos usaban ese método histórico-gramatical, mas él no va a probar todavía, no lo va a probar. E nós sabemos que a igreja de Laodiceia é considerada uma igreja cega, Y nosotros sabemos que la iglesia de la Odisea es considerada una iglesia ciega, então podemos ver que no adventismo existem esses mestres também de outra maneira. entonces nosotros podemos ver que en el adventismo existen estos métodos también, mas de otra manera. Como nos defender desses falsos mestres? ¿Cómo defendernos nosotros de esos falsos maestros? Isaías 8:20 Isaías 8:20, é um verso bem conhecido. un versículo bien conocido. A lei e ao testemunho,
se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. A la ley y al testimonio. Si ellos no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ellen White, no livro Grande Conflito, Elena White recuerda en el gran conflicto de los siglos, na página 593, é 79 de vocês, en la página 579 en español, diz que ela cita esse verso, Isaías 8:20, ella cita el versículo de Isaías 8:20 e ela diz: E o ela povo diz- de Deus é encaminhado às santas escrituras, como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. aquí. É, a parte em negrito. Al pueblo de Dios se le indica que busquen en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Um pouco mais à frente diz que em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa. Un poco más adelante dice... ¿Dónde? Não consegui. Em todo o avivamento da obra de Deus, Dice, en todo... em ocasião, ¿Dónde está? Ah, ya. En ocasión, en cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparando-se. preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. E a outra parte em negrito diz que tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das escrituras sagradas. La otra parte está en negrillas, dice, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguir sin el auxilio de las Santas Escrituras. Então, nós precisamos hoje conhecer bem o que nós professamos, saber dar a razão de nossa fé, Nosotros necesitamos ahora conocer bien las verdades y conocer bien la razón de nuestra fe, saber dar a razão. saber dar una buena razón de nuestra fe. Porque no futuro nós seremos confrontados Porque en el futuro nosotros seremos enfrentados com pessoas querendo nos tirar do caminho correto. con personas que tratan de sacarnos del camino correcto. Mas elas não fazem isso abertamente. Pero ellos no hacen eso abiertamente. É algo bem sutil. Es algo bien sutil. A próxima citação eu não coloquei nas notas, mas também se encontra no Grande Conflito. La próxima cita no está en las notas, pero también se encuentra en el gran conflicto de los siglos. E diz assim: Satanás é perito em citar as Escrituras, Perito. dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar. ¿Cuál es perito? É, Conflito dos séculos 520.2 no espanhol. ¿Se conoce el sinónimo de perito? Perito. Não. Não recuerdo. Deixa ver. Solo un momento, por favor. Isso. Esa. Não, 520.2. Sí. ¿Lo tengo? Celular. Aqui. Dice, Ah, Satanás es muy hábil para citar las escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que se espera hacernos tropezar. Nós vemos isso bem claramente no deserto da tentação. Nosotros vemos claramente eso en el desierto de la tentación. Assim. Sí, la página es 520.2. Está en medio de la cita.
medio del párrafo. Sí, eso es español. Satanás ele faz exatamente isso no deserto da tentação. Satanás hace exactamente eso en el desierto de la tentación. Ele cita as escrituras para fazer Cristo cair em pecado. Él cita las escrituras para hacer caer a Cristo en el pecado. Assim, os falsos ensinadores seguem o exemplo de Satanás para desencaminhar as almas. Así también sus maestros siguen el ejemplo de Satanás para Desencaminar. desencaminar, para sacar del camino a las almas. Hoje, dentro do Adventismo, Hoy, dentro del adventismo, a maior parte sofre o dano desse trabalho de Satanás. la mayor parte sufre ese daño del trabajo de Satanás. Eles foram movidos do fundamento estabelecido no passado. Ellos fueron movidos del fundamento en el pasado. Eles perderam a essência do Adventismo, Ellos perdieron la esencia del adventismo, que é a profecia. que la profecía. Porém, em Jeremias 6,16, Vamos a abrir en Jeremías 6:16. ¿Qué nos vamos a ver? o povo é convidado a retornar às suas veredas antigas. Que el pueblo es Convidado? invitado a regresar a las sendas antiguas, a volver a las sendas antiguas. 6:16, Jeremías 6:16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Dice así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Mateus 7,16. En Mateo 7:16, É isso mesmo? sí, por sus frutos. Por sus frutos, ¿no? Sim. Estava no verso errado, por isso não estava entendendo. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Dice así, Mateo 7:16, por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Se nós compararmos texto com texto do que estamos lendo agora, Si nosotros comparamos texto con texto de lo que estamos leyendo ahora, olhando que Deus ilustra o fim desde o princípio, mirando que Dios ilustra el fin desde el principio, que a igreja está numa condição de Laodiceia, que la iglesia está en una condición de la Odisea, por ter sido tirada de seu fundamento, porque fue sacado de su fundamento, e Deus faz um convite para que ela volte, y Dios hace una invitación para que ella vuelva, e os homens se levantam contra esse trabalho que Deus pede, y los hombres se levantan contra ese trabajo que Dios pide. nós podemos ver frutos que demonstram que esses homens não são guiados pela metodologia correta ou pelos ensinos de Deus. Nosotros podemos ver los frutos de que esos hombres no son guiados por la metodología correcta o por las enseñanzas de Dios. Nós chamamos esse método texto-prova Nosotros llamamos ese método texto de prueba como o método de Miller em estudar a Bíblia. como un método de Miller que es para estudiar la Biblia. E o motivo de nós seguirmos isto, El motivo que nosotros seguimos essa metodologia, esta metodología é porque nós temos testemunhos dizendo que ela é correta. es porque nosotros tenemos testimonios que dicen que esa es la correcta. Livro Primeiros Escritos, página 229, En Primeros Escritos, página 229, está na página 57 de vocês. está en la página 57 de sus folletos. Ellen White diz: Deus mandou o seu anjo
mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido, para guiar seu espírito e abrir a sua compreensão, profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Dice así, Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiesen las profecías que siempre habían sido veladas al pueblo de Dios. Então nós vemos Ellen White dizendo que Miller ele foi conduzido ou guiado por Deus Entonces nosotros tenemos a Elena White diciendo que Miller, él fue conducido, fue guiado por el Espíritu de Dios para compreender verdades especiais para o seu tempo que até então eram obscuras para todo cristão. comprendiendo y conociendo verdades que hasta ahora todo eso era, hasta ese tiempo todo eran oscuridad para el pueblo de Dios. E o motivo deles estarem em trevas El motivo por el cual ellos estaban en oscuridad é exatamente por utilizarem uma metodologia errada. era exactamente por utilizar una metodología equivocada. O método histórico-gramatical, El método histórico-gramatical, ele possui tradições. Tradições. él tiene tradiciones. Tradições. Perdón. E ele interpreta a Bíblia de uma maneira literal. Y él interpreta la Biblia de una manera literal. Se utiliza da linguagem original Se utiliza de un lenguaje original para poder compreender o que a Bíblia quer nos dizer. para nosotros poder comprender lo que la Biblia quiere decir. Mas Miller, Pero Miller, em 1798, en 1798, ele compra uma concordância Crudens él compró una concordancia Crudens, la concordancia Crudens. assim? ¿Sí? E nós sabemos que essa data também é considerado o tempo do fim. Nosotros también sabemos que esa fecha es considerada el tiempo del fin. Ao menos eu acredito que a maioria saiba. Y él cree que todos nosotros conocemos eso, ¿no? ¿Sabemos eso? Sí, al revés. Ah, sim. Desculpa. Então nós vemos que no princípio da linha dos Milleritas nós temos a metodologia correta sendo colocada. Entonces nosotros sabemos que al principio de la línea de la historia millerista, la metodología que él está usando es la correcta. Vou localizar aqui. Perdón, es colocada la metodología correcta en esa línea, al principio. Outro testemunho está no texto seguinte. El otro testimonio está en el siguiente texto, Também do grande conflito. también en el gran conflicto de los siglos. A página, você pode falar, 334 é mesmo? La página 334 Diz que no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Smith, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, escreveu, admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacose subisse ao trono, com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. Eso sí. Dice así, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general.
2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permisión de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminaran el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano de Constantinopla será quebrantado. Todos conhecem essa história? ¿Todos conocen esa historia? Alguém não conhece? ¿Alguien no conoce? Levantar a mão. Não? Hermana. Miller, ele pregava Miller, él predicaba profecias que até a sua época eram desconhecidas. profecías que hasta su época eran desconocidas, Ou melhor dizendo, o mejor diciendo, eram interpretadas de maneira incorreta. eran interpretadas erróneamente. Se nós olharmos para cada desses diagramas, nós veremos que existem cavalos aqui, Si nosotros miramos para cada uno de esos diagramas, nosotros vemos que en el de ahí existen caballos, e esses cavalos eles estão ao lado de anjos com trombetas, y estos están al lado de ángeles con trompetas, que são tiradas do Apocalipse, son sacados del Apocalipsis, e em especial essas duas trombetas en especial esas dos trompetas. estão falando a respeito do Islã. Ellos están hablando al respecto del Islam. Esse texto que nós acabamos de ler El texto que nosotros acabamos de leer é uma predição que Josias Lich fez es una predicción que Josías Lich hizo sobre o Islã na época dos mileritas. sobre el Islam en la época de los mileristas. E a importância desse evento para nós hoje, La importancia de ese evento para nosotros hoy, mais especificamente para o nosso estudo agora, más específicamente para el estudio de hoy, é que ele utilizou a metodologia de Miller para conseguir chegar a essa conclusão. es que él utilizó la metodología de Miller para llegar a esa conclusión. Josias Lich, ele descreve que a Bíblia fala a respeito do Islã Josías Lich describe que la Biblia habla con respecto al Islam, e ela dá tempo específico para que esse poder seja abatido. y ella da un tiempo específico para que ese poder sea abatido. E ele dá a data de 11 de agosto de 1840 Él da la fecha del 11 de agosto de 1840 para o cumprimento final dessa profecia. para el cumplimiento final de la profecía. E o parágrafo seguinte, Y el párrafo siguiente, Ellen White ela diz: Elena no White mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. dice así: en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando éste se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con los que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Então, existem muitas coisas para dizer a respeito desse tema. Existen muchas cosas para hablar con respecto al tema, Os ais, los ais, mas
o que eu vou retirar daqui é apenas isso, a confirmação da metodologia. Pero nosotros solo vamos a tomar de aquí solamente la confirmación de la metodología. Em 1840, então, En 1840, entonces, nós vemos que foi confirmado pelo cumprimento de uma profecia que essa metodologia é correta. nosotros vemos que es confirmado la metodología correcta, que es confirmada la E metodología. essa é a metodologia que nós estamos utilizando para compreender as verdades para o nosso tempo. Y esa metodología que nosotros estamos utilizando para comprender las verdades de nuestro tiempo. Ellen White tem um comentário sobre essas regras que Miller usou para estudar a Bíblia. Elena White tiene un comentario sobre las reglas que Guillermo Miller utilizó para ese tiempo, para estudiar la Biblia, Que é muito interessante para nós hoje. que es muy interesante para nosotros hoy. Ela diz que aqueles que estão engajados em proclamar a terceira mensagem angélica estão pesquisando as escrituras usando o mesmo plano que o pai Miller adotou. ¿Aquel? Ellos dicen, aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Se nós hoje queremos proclamar a terceira mensagem angélica, Si nosotros hoy queremos proclamar el tercer mensaje angelical, que é a verdade presente para o nosso tempo, que es verdad presente para nuestro tiempo, precisamos utilizar essa metodologia. necesitamos utilizar esa metodología. Mas a pergunta é, qual foi o resultado para a geração de Miller ao ser utilizado essa metodologia? Nuestra pregunta es, ¿cuál es el resultado de Guillermo Miller al utilizar esa metodología? Verdades preciosas foram descobertas, correto? Verdades preciosas fueron descubiertas, ¿verdad? E essas verdades estão relacionadas a números. Esas verdades están relacionadas con números. Quantos aqui estudam a mensagem há algum tempo? Um ano, pelo menos? ¿Cuántos aquí conocen el mensaje por lo menos un año? Levanten la mano. Pode levantar a mão? Uma parte sim, outra parte não. Una parte sí, otra parte no. Ele fala assim, se você se refere ao tempo que ele está estudando na Bíblia. Ou como... Não, a mensagem dos diagramas. No, él se refiere al mensaje de los diagramas. Este, ¿Hace cuánto usted conoce los diagramas? Hace unos 3 meses. Então, talvez vocês não tenham ouvido muito a respeito dos números e os seus significados. Tal vez no, ustedes no hayan escuchado mucho con respecto a los números y su significado que los diagramas tienen. Para a época de Miller, esses números eles foram importantes. Para el tiempo de Miller, esos números fueron muy importantes. Para a nossa época, eles são fundamentais. Para nuestro tiempo, eso es muy fundamental. Quantos já leram a respeito do sonho de Miller, o cofre trazido do céu? ¿Cuántos ya leyeron con respecto al sueño de Miller, el cofre que él tuvo un sueño? Poucos, não? Pocos. Nós temos aqui nas nossas notas esse sonho. Nosotros tenemos aquí en las notas, página 58, con respecto al sueño. Como poucos aqui o conhecem, eu quero lê-lo com vocês. Como pocos aquí conocen, él quiere leerlo con ustedes. Você pode ler porque esse é muito grande. Ok, ¿todo? Tudo. Vamos a leer. Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tenía unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre que estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, y al que para mi asombro y sorpresa encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en su lugar dentro del cofre, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que solo podían compararse con la del sol. Pensé que no debía disfrutar solo de ese espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor de la hermosura y al valor del contenido,
Lo puse, por lo tanto, sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y derramándolas sobre la mesa. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podía volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían, y llegaban hasta a hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más derramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación, pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. También hicieron pedazos el cofre y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando, lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. Y en el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayor que las puntas de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y grité y me despertó. E o grito me despertou. Então, esse é o sonho de Miller a respeito do cofre. Este es el sueño de Miller con respecto al cofre. E nesse sonho, nós vemos que ele recebe de Deus verdades preciosas. En ese sueño nosotros vemos que él recibe de Dios verdades preciosas. Esse pequeno cofre, ele é um símbolo para a Bíblia. Ese pequeño cofre es un símbolo para la Biblia. Dentro dela, nós temos joias de grande valor. Dentro de ella nosotros tenemos joyas de grande valor. Verdades especiais que
são necessárias para a nossa salvação. verdades especiales que son necesarias para nuestra salvación. E esse cofre, a Bíblia, possui uma tranca. Y ese cofre, fechadura. esa Biblia, posee una llave. E para abrir esse cofre é necessário a chave correta. Y para abrir ese cofre se necesita la llave correcta. Então, Miller ele recebeu essa chave na metodologia utilizada, o texto prova. Miller recibió la llave con la metodología utilizada, metodología texto de prueba. E um detalhe importante a respeito dos números que eu havia falado Y un detalle importante al respecto de los números que él había hablado é que o cofre ele tinha essas medidas: es que el cofre tenía esas medidas: 10 por 6 por 6. 10 por 6 por 6. No texto em espanhol, eu não vi dessa maneira, mas no inglês está assim, que é o original. En el texto en español no está de esa manera, pero en inglés está escrito así, de esa manera. Se nós multiplicarmos isso, 10 por 6 por 6, Si nosotros multiplicamos 10 por 6 por 6, nós temos um resultado de 360. Oi. Por que não está em polegadas? ¿por qué no está en pulgadas? ¿Por qué no están los números de español? En Antio eso? não é polegada? Ah, entendi. No, acho que no. Antio? Aquí. Certo. Mas en español eso está errado. Também? No, está errado en español. Antio é polegada. No, está en pulgadas también, pero no está errado. Ah, sim. Los números. Ele me recordou algo agora. Él le recordó algo ahora. Em espanhol, está faltando um número aqui, no caso, mais uma medida, En español está faltando ahí una medida, mas nós colocamos entre colchetes no texto, aqui nas notas, mas él colocó entre paréntesis ahí en las notas que a caixa, o cofre, ele tem 10 por 6 por 6. que el cofre tiene 10 por 6 por 6. Por Isso 6 é a medida original. Eu não sei se eu respondi ou coloquei de maneira adequada que você me pediu. Esa es la medida original. Ah, sim. Ah, sim. Él dice que esas medidas fueron en otros idiomas fueron convertidas en un Sistema métrico. en un sistema métrico y ellos pierden ese valor de esa verdad. E esse número tem significância para a época dos mileritas, Ahora, este número tiene una importancia en la época de los mileristas, tiene un significado, porque eles calcularam datas proféticas. porque ellos calcularon fechas proféticas E cada ano bíblico, ele tem 366 ou 360 dias. y cada año bíblico él tiene 360 días. Então, os números, eles nos trazem informações preciosas Los números, ellos nos traen información preciosa, que vale a pena dedicar tempo para entendê-los. que vale la pena dedicar tiempo para entenderlos. Bom, para esse momento, eu creio que seja o suficiente. Bien, para ese momento creo que por hoy es suficiente. Podemos terminar com uma oração? Podemos terminar con una oración. Eu oro. Você ora, yo traduzco. Pai querido que habita nos céus, Padre querido que moras en los cielos, muito obrigado ao Senhor por mais uma vez podermos estar reunidos muchas gracias, Señor, porque una vez más podemos estar aquí reunidos e podemos estudar a Sua palavra em condições tão confortáveis. y podemos estudiar su palabra en condiciones tan confortables. Pedimos que o Senhor nos acompanhe durante esse dia, Pedimos que el Señor nos acompañe durante este día, aclarando as nossas mentes para podermos compreender o que for apresentado. aclarando nuestras mentes para poder comprender lo que fue presentado. Pedimos, Senhor, que o Seu Espírito impressione os nossos corações Pedimos, Señor, que
su Espíritu impresione nuestros corazones para podermos tomar uma decisão ousada pela verdade que o Senhor nos revela. para que podamos tomar una decisión osada de lo que el Señor nos está revelando. Pedimos ao Pai que possamos ser esclarecidos e não sair daqui com nenhuma dúvida, Pedimos, Señor, que podamos ser aclaradas todas y salir de aquí sin ninguna duda. e se em algum momento eu errei em palavras Y si algún momento yo erré en palabras ou não me expressei de maneira clara, o no me expresé de una manera clara, que o Seu Espírito auxilie na compreensão, ó Pai. que su Espíritu nos auxilie en la comprensión, querido Padre. Essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus. Esas cosas pedimos en nombre de Jesús. Amém. Amén.